Comenzamos a hablar de una nueva humanidad y esta nueva humanidad sabemos que es en Cristo. ¿Cuántos saben que son una nueva persona? Todos ya sabemos. ¿Cuántos sabemos que hoy somos una nueva raza? Y una nueva humanidad es alguien que ha nacido de nuevo. Una nueva humanidad es una cantidad de personas, hijos de Dios, que ahora pertenecen a Cristo, a un reino. Y una nueva humanidad también supone una nueva naturaleza, una nueva vida. Una vida que es vivida según la palabra y según lo que se porta dentro. El domingo pasado hablábamos acerca de la relevancia del propósito. Para esta nueva humanidad, el propósito es relevante. Sabemos que todas las cosas no son fortuitas, que decíamos que todo corresponde al plan de Dios. Y en este plan de Dios diga conmigo, estaba diseñar una nueva persona, una nueva humanidad. En el plan eterno del Señor ya estaba, y eso vamos a entenderlo. Y cuando hablamos del propósito de Dios, estamos haciendo referencia a su voluntad. Díganle al que está al lado, el propósito de Dios es su voluntad. Ahora, el propósito de Dios, ¿qué es? El propósito de Dios es lo que Él se propuso en sí mismo. A pesar de todas las cosas que vivió la humanidad desde el Génesis hasta nuestros días, por encima de toda circunstancia, la voluntad y el propósito de Dios ha permanecido y se va a cumplir. Y dice la palabra, leíamos en Efesios 1:5, puede decir conmigo, me predestinó. Esa palabra es interesante y es importante. Dice, nos predestinó. ¿Para qué? ¿Qué es predestinar? Es una pregunta que hay que hacernos. Predestinar es que Dios de antemano determinó algo. Dios determinó antes. Dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¡Wow! ¿Se da cuenta lo profundo que es esto? Dios desde antes, desde que usted tiene conciencia, desde antes que sus padres, mejor dicho, desde antes de la creación del mundo, ya Dios nos había predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahora, ¿esta predestinación de ser hijo es a través de nuestras obras? No. ¿Es a través de porque soy bueno? No alcanza. Dice la palabra, nos predestinó para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. No podemos no podemos pertenecer a esta nueva humanidad si no es a través de Jesucristo. Y todo esto, dice, fue según el buen propósito de su voluntad. Según el buen propósito de su voluntad. Y este buen propósito de su voluntad es el plan eterno, es la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios, Él quiso que nosotros fuéramos sus hijos. No nos corresponde a nosotros preguntar a Dios, pero bueno, pero ¿por qué? ¿Qué hice yo? No, nadie merece esto. Pero Él decidió, es su voluntad. Nos preguntábamos por qué es tan importante, tan relevante entonces en esta nueva humanidad el propósito eterno, por qué es tan importante. Y entre otras cosas decíamos, es importante porque es su voluntad, porque nace de su amor, porque el Padre quería a través del Hijo darse a conocer y hoy a través de la iglesia que Él pueda ser visto y conocido. Por eso es importante el propósito eterno,
Por eso es importante entender que en esta nueva humanidad, nosotros, la iglesia, estamos para manifestar a Cristo, para manifestar su reino. Y Cristo y su reino es el propósito, es la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra que de dos pueblos hizo uno. Lo que era antes para un determinado grupo de personas, un territorio, dice Pablo que anuló todo esto, lo que nos separaba, y de dos naciones hizo una nueva humanidad. Qué tremendo esto. Ahora estamos en Cristo, ahora somos un solo pueblo. Y eso tiene un sentido, cumplir el plan de Dios, manifestar el propósito. Como iglesia, manifestar esto. Porque es su plan que todas las naciones de la tierra conozcan, sean reconciliados con este propósito a través de Cristo. Por eso, al tener esta nueva humanidad, entendemos que en este propósito eterno, puede decir conmigo, tengo una posición que es relevante. Y esta posición Dios la determinó para que a través de nosotros, la iglesia, su Hijo sea conocido y podamos llevar a cabo este propósito del Señor. La nueva humanidad responde a una intención divina. Es bueno recordar esto. La nueva humanidad responde ¿a qué? A una intención de Dios. A una intención de Dios. Y esta intención de Dios, por supuesto que no es un plan B. Bueno, porque Adán pecó. No, hermanos. Todo estaba incluido, todo estaba previsto. El primer hombre falló, el primer hombre pecó, pero el postrer Adán, Cristo, nos devolvió otra vez y nos reconcilió con el propósito. Por un hombre entró la muerte, pero por un hombre también ahora se nos impartió vida y vida en abundancia. Esta intención de Dios es una intención desde antes, hermano. Yo quiero hacer énfasis en esto. La intención divina es desde antes. No había nada creado, pero en la intención de Dios estaba todo esto. La nueva humanidad representa entonces una nueva vida. Estamos conociendo, estamos redescubriendo o releyendo esto que establece la palabra. Lo hemos pasado muy rápido, pero en este año tenemos la profunda convicción de que todos seamos llevados a un alineamiento, a un entendimiento de lo que significa hoy, lo que es esto, lo que representa esta nueva humanidad. Y esta nueva humanidad es una nueva vida. Esta nueva humanidad, repito, es una nueva vida. Claro, lo que pasa es que desde nuestra visión, y una visión ligada a la temporalidad, en la cual nos movemos, no vemos esto tan claramente. No podemos entender incluso desde la perspectiva de Dios esta nueva vida. Porque al tratar de entender que fuimos regenerados, cada uno de nosotros, cuando oye que fuimos regenerados por la acción del Espíritu Santo, muchos asociamos esa regeneración sucedió cuando hice la oración de fe. Siempre se asocia a eso. Ahora, el día en que, entre comillas, recibimos a Cristo, hermanos, Dios nos aceptó en Él. Usted no hubiese decidido. Dios nos encontró. Dios te encontró. Y por su voluntad y su amor te reconcilió con el propósito. La realidad de Dios en esta nueva vida nos enseña
que en esa regeneración que sucedió ya por el Espíritu Santo en nosotros y en esa salvación, todo esto no tiene el origen el día que yo decidí aceptar al Señor. Ahí no nace esto. El día que tomé una decisión, bueno, sí, voy a dejar esta vida y voy a acercar a Dios. No, hermano. Todo eso estaba previsto en el plan de Dios. Pero no se entiende a veces. Lo que nos sucedió un día, y ese día que cambió nuestra vida, quiero que entiendan que era algo que ya había sido consumado desde la eternidad. Esto es profundo. Entender que no fui yo el que decidí, sino que estaba en el plan de Dios que eso no sucediera. Es otra cosa. No, yo decidí un día, no, ahora sí me voy a acercar a Dios porque ya me cansé de esta vida. No, error. Estabas tú en el plan de Dios desde antes. Tenías propósitos y ese propósito se iba a cumplir. Esto es bueno entenderlo y es bueno verlo otra vez. Somos parte del propósito de Dios. Somos parte del plan de Dios. Y lo que pasó en nosotros fue que salimos de una realidad temporal y ahora entramos en una realidad eterna, en una realidad que ya estaba, que ya había sido consumada. Por fin estamos aquí. Por fin fuimos alcanzados para ese propósito y así ahora tener una nueva vida y esta nueva humanidad. Esta comprensión de la creación de esta nueva humanidad es necesaria porque se tiene que entender que lo que nos sucedió y lo que va a seguir sucediéndole a otros no es un caso fortuito. No porque en algún momento de la vida me pasó una tragedia y ahí sí me acordé que existía Dios y voy a Dios. No es así. No es un capricho del destino el que hoy estemos en este reino y el que hoy tengamos esta vida. ¿Me puede recibir esto? Mire, Dios en su infinita sabiduría determinó, decidió que desde antes de la creación del mundo sucediera lo que hoy estamos viviendo. Ya lo había decidido. En su mente eterna ya estábamos, como dije hace tiempo, pensados en Él. Nos cuesta verlo así. Hermanos, pero ya estábamos, dice, nos predestinó para ser hijos suyos. Y ahora como hijos, expresarlo, manifestarlo, mostrarlo. Porque hay otros también que han sido predestinados para salvación. Pero nos toca a nosotros mostrarlo, manifestarlo, llevar a cabo el propósito para que lo que nos sucedió a nosotros, a ellos también los alcance. El apóstol nos presenta una verdad en Efesios 1, 11 y 12. Quiero leer este versículo. Estos dos versículos, Efesios 1, 11 y 12. Ubícanlo ahí, Rafael, para que por favor me acompañe en la lectura. Si no lo puede ver ahí, lo ve acá, si no allá atrás. Así que podemos leer juntos. ¿Estamos listos? Dice, en Cristo. Repita por favor, en Cristo. En Cristo también fuimos hechos herederos. ¿En quién? En Cristo fuimos hechos herederos. Pues fuimos predestinados. ¿En quién? En Cristo ya habíamos sido predestinados. ¿Qué es ser predestinado? En Cristo tú ya habías sido escogido. Es decir, tú estabas ya conforme al propósito en Cristo. Otra definición que pudiéramos dar es que tú habías sido elegido de antemano. Eso es lo que significa. En Cristo habíamos sido predestinados según el plan. Ahora, ¿qué es un plan? Ya sabemos que es ser predestinado. Tenemos que conocer qué es un plan. ¿Y un plan qué es? Es un propósito.
Un plan es un objetivo. Un plan significa elegir, definir opciones frente al futuro. Decidimos hoy acá para ver lo que quiero alcanzar más adelante. Hoy decidimos por el futuro. ¿Cuántos tienes planes? Todos. Pero lo pensamos hoy porque queremos verlo más adelante. Bueno, fuimos predestinados según el plan. El plan también significa proveer los medios necesarios para alcanzarlo. Fíjense que Dios ya tenía un plan cuando no había nada, no había sido creado nada, pero ya tenía todo para cuando lo demás y la creación y nosotros estuviésemos creados. Fíjense qué profundo es esto. Habíamos sido predestinados, escogidos, elegidos de antemano, según el plan, según el propósito objetivo, desde antes. Dice, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Si hemos sido predestinados según su plan, según su voluntad, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué fuimos incluidos en el plan? ¿Para qué fuimos pensados antes de nacer? Para que seamos para alabanza de su gloria. No dice otra cosa. Y no quiero detenerme aquí. No, para que yo sea feliz. Es más que eso. Sería muy básico creer que Dios me alcanzó para que yo sea feliz. Para que me vaya bien, no. Incluye todo lo que usted pueda pensar, pero no es eso. Es más que eso. Me llamó la atención la palabra voluntad, y la palabra voluntad es la palabra telemá, que se traduce una determinación. Dice, conforme al designio de su determinación, conforme al designio de su elección específica, conforme al propósito o decreto de parte de Dios. Fuimos elegidos conforme al decreto de Dios, según el propósito y la determinación de Dios. Ahora, esta voluntad, este plan ya ha sido expresado. Y este plan y esta voluntad tiene implicancias o tiene consecuencias. De esta voluntad soberana de Dios tiene consecuencias o tiene implicancias. Esta voluntad habla de que ahora, hoy, escuche, tú y yo somos miembros de la comunidad de Dios. Wow. No, pero es que yo no soy miembro de tal comité. Yo no soy miembro del condominio. De la élite de donde estoy, yo no soy parte de eso, yo soy menos. No, hermanos. Mira, somos miembros de la comunidad de Dios. Y sabes que no es porque tú hiciste algo para merecerlo. No es porque tú tenías méritos suficientes para merecerlos, porque nuestras obras no alcanzan. Esta voluntad nos habla de que somos somos miembros de la comunidad de Dios, y es que la voluntad de Dios era elegirnos. Fue una decisión soberana de Dios, que no entiendo, tal vez, pero fue una decisión soberana de Dios, el que la consecuencia de hoy, de habernos elegido, nos haga parte de la comunidad de Dios. Y como resultado de nuestra conversión, al rendirnos a esa voluntad, como parte de esa conversión, es que ahora Él me gobierna en todo. Nosotros hablábamos hace tiempo
de un reino, y un reino tiene un rey. Y los reyes naturales, terrenales, tienen forma de gobierno, y todos los súbditos se someten. ¿Cuánto más en el ámbito espiritual? Él espera que si Él es tu rey, y si tú te ves como parte de su reino, Él te pueda gobernar. Todos los días, en cualquier momento, cuando estoy bien o cuando no estoy tan bien. Por eso debemos recordar que en el contexto de su voluntad y de la salvación, puede creer que usted tiene un rol, un papel, una participación en este plan eterno. Al estar incluidos en Él, al ser una nueva humanidad, al tener una nueva vida, escuche, usted tiene un rol y una participación que no podrá dejar de lado. ¿Para qué fuimos alcanzados? Para que seamos alabanza de su gloria. ¿Para qué fuimos alcanzados? Para ser gobernados por Él, para dar testimonio de lo que soy, para entender que ahora en esta nueva humanidad y en su reino tengo una posición y que en su plan eterno tengo también una responsabilidad. Que no solamente estoy llamado a sentarme en un lugar o venir aquí o ir a cualquier reunión, no es todo. Yo sé que usted lo sabe, pero quiero que no se le olvide. Además de venir, tenemos una responsabilidad que no puedes dejar de lado. También debemos recordar que esta salvación que ocurrió en nosotros fue solo por su voluntad. Cuando oímos la palabra de verdad, cuando después de oír creímos, el Espíritu Santo fue depositado para guiarnos en todo. Oímos, creímos y recibimos al Espíritu Santo de Dios para guiarnos en todo. Ahora, el Espíritu Santo es la garantía de todo lo que el Padre prometió. Otra vez, el Espíritu Santo que está ya en nosotros es la garantía de todo lo que el Padre prometió. Y además Él lo cumplirá, Él lo hará. Hoy en nuestra temporalidad ya podemos disfrutar eternidad. ¿Cuántos saben eso? Que no estamos esperando morirnos para disfrutar de la vida eterna. No, es que ya podemos disfrutar de la eternidad, porque al darnos el Espíritu Santo de Dios, Él cumple eso. Él cumple eso. Podemos disfrutar de esto, de la eternidad. Ya lo tenemos. Ya estamos disfrutando de una porción de esa eternidad. Ya la estamos viviendo, ya la estamos disfrutando. Ahora, ese Espíritu Santo que había sido prometido, diga conmigo, era una promesa. Luego, nosotros de haber sido liberados del pecado, ahora Él está en nosotros. Luego, nosotros de haber nacido de nuevo espiritualmente, diga conmigo, el Espíritu Santo es mi realidad. Ahora, aquí hay algo interesante. El Espíritu Santo era una promesa. Ya nacimos de nuevo, ya dejó de ser una promesa, ¿verdad? Ya es nuestra realidad. Pero sigue siendo una promesa. ¿Para quién? Para los que no están en Cristo, para los que todavía no han sido alcanzados. ¿Por qué es una promesa? Porque al ser ellos rescatados, esa promesa seguirá dando cumplimiento, seguirá haciéndose una realidad en ellos y en todos también los que vendrán.
Amados, en su propósito eterno, tú y yo fuimos llamados a reconciliar a todos aquellos que están todavía en un sistema. Eso es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Tenemos que reconciliar a todos. No podemos dejar de lado esta responsabilidad, no podemos quedarnos tranquilos, no podemos estar en paz, no podemos estar conformes. Ya lo alcancé, no. Es una responsabilidad que tenemos, que estamos llamados a ejecutar su plan, su propósito, y que fuimos reconciliados en Él para su propósito. Le puede predicar al que está al lado suyo y así me ayuda. Dígale, tú y yo fuimos llamados para algo. Díganlo otra vez, tú y yo. ¿Y qué es ese algo a lo que fuimos llamados? Dígale, ese algo es el propósito. Ese algo es el propósito. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, dice Pablo, para que sepan, que los ojos del corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Cuando Dios te llamó, colocó la esperanza, su esperanza en nosotros, en ti. Cuando Dios te llamó, cuando Dios te alcanzó, puso esperanza dentro de ti. La pregunta es, ¿cuál es esa esperanza que puso dentro de mí? Porque se oye muy bien. Dios puso esperanza. No, gloria a Dios. Eso se oye glorioso, se oye bien. El asunto es, si Él depositó esperanza, ¿qué es esa esperanza? ¿Cuál es esa esperanza? Esa esperanza es que tú y yo sirvamos para su propósito. Dios nos alcanzó para que este plan no se detenga, para que usted y yo podamos servir a su propósito. Y en ese propósito nosotros podamos avanzar para cumplir las expectativas de Dios. Oye, el pastor parece que nos está poniendo más responsabilidad. Hermano, lo dice la palabra. Yo pensé que era más sencillo. No. Hay responsabilidad en esta nueva humanidad. Solo que no nos habíamos detenido, no nos habíamos explayado tanto para verlo más claramente. Y con la ayuda de Dios vamos a seguir viéndolo y entendiéndolo. Repito, en este propósito debemos avanzar para cumplir con las expectativas de Dios. ¿Se ha preguntado usted cuáles son las expectativas de Dios acerca de mí? Es bueno preguntarse eso. Usted tiene expectativas para su futuro, ¿verdad? Usted tiene expectativas para este año. Cuando nos volvamos a reunir aquí en diciembre, antes de terminar el año, vamos a venir, pastor, pero es que las expectativas mías cuando yo comencé enero eran esta y esta. Bueno, se cumplieron unas, todas, o algunas, o ninguna. Pero todos tenemos expectativas de algo que estamos esperando. Dios tiene expectativas de que si tú entiendes en dónde fuiste puesto, de que si tú entiendes que tú fuiste pensado y elegido en Él desde la eternidad, la expectativa de Dios es que llevemos a cabo el plan y el propósito de Dios. El Evangelio no va a morirse con nosotros. Es que tiene que ser dado a otro. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Punto. Yo debo entender que esa es la voluntad de Dios y que yo estoy para colaborar con la voluntad, con el plan eterno de Dios. Por último, la intención de Dios es que otros sean transformados a esta nueva humanidad. Repítalo conmigo para que no se lo olvide. La intención de Dios es que otros
sean transformados a esta nueva humanidad. Otros que no están aquí. Claro, no son de los hermanos que nos vinieron. Ya estábamos pensando, fulano, uy, yo pensé que ya había nacido de nuevo. No. Otros que no están, que no conocen. Vamos a ubicarnos en Efesios 2:1 y me acompaña esta última cita bíblica. ¿Se da cuenta ahora que el tiempo de predicación está siendo más exacto? Nos tomamos el tiempo necesario, suficiente para explicar algo. Gloria a Dios, el pastor está midiendo el tiempo para irnos temprano. No es eso. Es que quiero ser preciso, hermano. Yo no quiero hablar de más. Efesios 2:1, ok, sígame ahí. Fíjense, perdona, antes de leer, que lo que vamos a leer éramos nosotros. Y que el plan de Dios era que esto que éramos era transformarnos a una nueva humanidad. Esta vieja humanidad éramos nosotros, dice. En otro tiempo, cuando ustedes no tenían esta vida, ni habían sido alcanzados, ni se había consumado todavía en ustedes este nacimiento, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales, mire, andaban conforme a los poderes de este mundo. Así éramos. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Cómo vivían? Dice, impulsados por deseos propios pecaminosos, siguiendo una voluntad o nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Ahora vemos a los demás con ojos de misericordia, porque antes estábamos ahí. Verso 4 puede decir, pero Dios. Dígalo otra vez. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿por quién? Por nosotros. ¿Qué hizo? Nos dio vida con Cristo. Dígame usted si esto no es amor. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Estábamos muertos. Nos resucitó y nos hizo entrar con Él en las regiones celestiales. Verso 7. ¿Para qué fue eso? Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, es decir, porque fue un regalo de Dios, porque Él quiso, porque fue su voluntad, su decisión. Por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esta salvación, dice, no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ve que nadie es salvo por cómo es, por lo que hace, porque se porta bien, porque no dice grosería, porque no es mentiroso. No. Esta salvación es porque Dios la regaló, porque nos la quiso dar, porque sí, porque Él quiso. Sino que es el regalo de Dios. El verso 9, ¿qué dice? No por obras. ¿Por qué? Para que nadie se jacte o se gloríe. Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son las obras buenas? Las que son y dependen de Cristo en nosotros. Esas son las buenas obras. Y esas buenas obras Dios las dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
poner en práctica las buenas obras para cumplir con el propósito y el plan por el cual fuimos sacados de esa vieja vida, de la muerte que estábamos espiritualmente, y ser resucitados para ser revestidos de una nueva humanidad, de una nueva vida. Eso tiene que animarnos, tiene que traernos gozo, consuelo, si es posible, paz. Esto que leímos describe, estos últimos versículos describen lo que hoy eres, lo que hoy somos. Describe la posición que tenemos, describe la transformación que Dios llevó a cabo por su soberana voluntad. Hermanos, ser redimidos de como éramos. Tú no podías hacerlo. No podíamos. Fue la voluntad de Dios. Fue la decisión de Dios de hacerlo en nosotros. Una vez más podemos decir que estamos y que fuimos creados para una nueva humanidad. Por favor, retenga esto. Fuimos creados para una nueva humanidad. Fuimos creados para una nueva vida, para una nueva humanidad. Y esta nueva humanidad es posible porque hoy estamos en Cristo. Una nueva humanidad, una nueva vida. Y por favor, como siempre se lo digo, no se mida desde la temporalidad o desde lo que usted está viviendo hoy o de lo que hizo ayer. Usted fue creado para una nueva humanidad y esa obra que Él comenzó la va a seguir perfeccionando a pesar de los errores y a pesar de que usted a veces decide mal. Es una obra de Él. Esto tiene que traernos libertad. No somos nosotros, es una obra de Él. Y sé que cuando escuchamos estas cosas, a lo mejor entramos también en conflicto, porque podemos decir, cónchale, no entiendo esta obra, pero yo soy así o me cuesta tal o cual cosa. Hermano, tenga paz, no entre en conflicto. Usted fue creado para una nueva humanidad. ¿Por qué? Porque Él lo decidió así. Y lo que Él va a seguir haciendo, la perfección que Él está haciendo en nosotros, será hasta el final. Dios no te va a dejar así. Quiero rescatar unas palabras del domingo. Lo que hoy somos, la expectativa de Dios es que el producto inicial, Él ya lo había visto terminado. Tú eres el producto final que Dios vio. ¿Cuándo? Desde antes. Desde antes que usted estuviera en esta tierra, Dios te vio como el producto final que Él quería. Esto debe trascender nuestros pensamientos de acusación, si es que los hay. Es cierto que fuimos pensados y diseñados en Él. Antes estábamos cegados y era imposible tener comunión con Él. Éramos esclavos de un sistema espiritual tal cual otros están. Perdone que sea tan reiterativo, pero voy a ser intencional. Ya estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Si a Pablo no le molestaba repetir, a mí tampoco. Para mí no es molesto repetirles otra vez, porque en la repetición está la verdad. Si a Pablo, que era el apóstol, hermano, y tremendo apóstol, no le molestaba, a mí tampoco. Vuelvo a repetir, estábamos creados en Él desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que usted tenía un destino por anticipado en Cristo. Esto tenemos que desmenuzarlo, esto tenemos que profundizarlo en nuestras casas. Esto tenemos que creerlo
Esto se tiene que hacer carne en nosotros. Esto tiene que gobernarnos todos los días. Tenemos que creer que fuimos liberados en Cristo para creer. Y al creer, al hacerlo, entenderemos que Dios ejecutó su voluntad y su propósito en nosotros. Y al creer esto, es exactamente lo que Dios espera que tú hagas con otro. Si lo creemos, si ya nos vemos así, las expectativas de Dios es que tal convicción y tal gobierno espiritual en nosotros que nos hace ver así, eso sea en otros. Esto es una responsabilidad que tenemos todos. Esto no nada más para mí. Es para el que se sienta, para el que canta, para el que toca. Hermanos, es una responsabilidad. El plan, el propósito de Dios es urgente y Dios tiene esa expectativa de que nosotros entendamos lo que sucedió, para qué hemos sido llamados. Y una vez entendamos esto, otros también sean liberados del sistema de oscuridad y sean traídos al reino de su luz. Finalmente, debo decir que el Padre nos ha confiado, óigame, el Padre nos ha confiado su misterio escondido. Desde los siglos, lo que estuvo escondido y lo que ahora para nosotros ya ha sido revelado, eso que no le permitió ni siquiera a los profetas conocer, que solamente les dijo lo que tenían que hablar y ellos, intrigados, no sabían de qué estaban hablando. Eso que estuvo velado para otros, que no se le dio acceso, para nosotros hoy ha sido revelado. Es Cristo en nosotros. Eso que para ellos fue y era algo escondido y que para nosotros ha sido revelado, eso es lo que Dios está encargado. Vean la trascendencia de esto. Ni los profetas, que esos tipos oraban y sucedían las cosas. Lo que para ellos no se les permitió, a nosotros se nos ha confiado. Y ahora dice la palabra que somos sacerdotes reales, que pertenecemos a Él, que nos ha confiado el Señor la predicación del Evangelio, que nos ha confiado el Señor que nosotros a todos y que todas las naciones puedan ser alcanzadas, que a usted se le haya confiado esto es un privilegio y muy grande, porque otros quisieron pero no pudieron, pero usted ya lo tiene, lo tenemos. Aleluya. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el misterio de reconciliar. ¿Sabe que cuando usted ve el prefijo re, es llevar de vuelta otra vez algo a su forma original? Reconciliar. Llevar a alguien a conciliar con Dios. Cada vez que usted vea el prefijo re, es que Dios quiere llevar algo otra vez al estado original. Se nos entregó a nosotros, no fueron a los ángeles, a nosotros el ministerio de reconciliar todas las cosas, todas las personas, nuestras familias y todas las naciones de la tierra, a reconciliarlos con Dios.
Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Estaba reconciliando. Cristo estaba reconciliando con Dios al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos, diga conmigo, somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Somos embajadores de Cristo. ¡Wow! Otra consecuencia, otra implicancia de esta nueva humanidad. Soy un embajador de Cristo. Tu casa es una embajada del reino del Señor. Es territorio divino. Los demonios tienen prohibido entrar ahí. Cuando hay una embajada de un país en otro país, eso es intocable. Es territorio. No, pero es que en tal país, ese no es nuestro país. Ese pedacito es el país. Nadie puede entrar, nadie puede tocar, nadie puede violentar nada. Ahora, visto desde este lente, el reino del Señor está y nosotros en la tierra somos representantes de ese reino. La pregunta es, para terminar, ¿cómo lo estamos mostrando? ¿Cómo lo estoy representando? ¿Estoy llevando a cabo lo que Él me dijo que debo hacer? ¿Estoy reconciliando a todos con Él? Qué interesante eso. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Como siempre, termino como empezamos. Lleva a Rafael, todavía no lo corte. Puede levantar su mano, por favor. En Cristo fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados. Y esta predestinación es según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Quédese con estas palabras: predestinados, plan y voluntad. Predestinados según el plan, según el designio de su voluntad. Ruego a Dios que hoy todos demos a la medida de esta responsabilidad, de lo que significa entender una nueva humanidad. Somos una nueva humanidad, tenemos una nueva vida, somos una nueva raza que está llamada a ejecutar el plan y el propósito eterno de Dios. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por la luz. Gracias por el entendimiento. Señor, te pido hoy que los ojos del entendimiento de nuestros corazones cada vez más sean abiertos para verte más claramente, para entender, Señor, lo que tú nos has hablado hoy y lo que seguirás construyendo en tu cuerpo, en la iglesia. Ruego hoy, Señor, que no sean mis palabras, sino que tu palabra en nosotros produzca el querer y el hacer para tu buena voluntad.